Bueno, decía Pitágoras que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Pues la educación inclusiva nos iguala en oportunidades, permite que todo ser humano saque lo mejor de sí y contribuya a la mejora del mundo. Probablemente a ti te ocurrirá como a mí cuando lees los periódicos, ves el telediario, recorres algunas calles. El mundo en el que nos ha tocado vivir no es tan justo como nos gustaría. Los valores que muchos de nosotros tenemos, los valores de igualdad, de justicia, de que haya una serie de necesidades básicas cubiertas para todos, desgraciadamente hoy en día no están siendo cubiertas para una gran parte de la población mundial. Nosotros, los adultos, que tenemos a niños a nuestro cargo, tenemos un gran poder, tenemos una gran posibilidad, que es transmitir nuestros valores a nuestros hijos y que los valores ocupen el centro de la educación. Valores como el respeto, valores como el amor, valores como la justicia social, empiezan dentro de casa. Si tú en tu familia te comportas y construyes una comunidad donde esos valores son los que dictan el día a día, tus hijos van a interiorizarlos y ellos lo van a poder transmitir al resto de personas con las que se relacionen, lo van a transmitir, si deciden tener hijos en el futuro, a sus propios hijos y poco a poco, estaremos empezando a iniciar una cadena que haga que cada vez más, una ola expansiva, que cada vez más gente pueda tener unas condiciones de vida justas, de acuerdo con tus valores. Las familias son el primer contexto de socialización de nuestros hijos. Lo que ellos viven y lo que ellos sienten durante su primera infancia y durante su desarrollo es lo que consideran que es normal y lo que es aceptable. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos las familias para educar en valores de solidaridad, de igualdad, es básica, es crucial. Desde muy pequeños les podemos enseñar la diferencia entre aquellas acciones que son correctas, que ayudan a los demás, y aquellas acciones que pueden dificultar o que pueden perjudicar a otras personas. Tenemos el deber de enseñarles que existen realidades diferentes a las que ellos tienen, que existen otros países, que existen otras culturas y que incluso en su propio país, en su propio pueblo o en su propia ciudad existen realidades muy diferentes, que su casa no es el centro de todo, que existen otras personas que sienten diferente, que viven diferente, pero que todos tienen las mismas necesidades y los mismos derechos. Si fomentamos su empatía, si les ayudamos a ponerse en el lugar de otras personas, podemos ayudar a que en el día de mañana sean personas más solidarias y más empáticas. Y existen dos preguntas que son básicas y que nos pueden ayudar en este desarrollo. Cuando se produzca una situación de conflicto, le vamos a preguntar: ¿tú qué sentirías si estuvieras en el otro lugar? ¿Y qué es lo que sucedería si todos actuáramos de la misma manera? Estas dos son preguntas súper potentes, súper poderosas, que les van a ayudar a fomentar su empatía y, en última instancia, a ser personas más solidarias y más empáticas. Como educadores estamos obligados a abrir a nuestros hijos las ventanas del mundo tal como es en realidad. Estamos obligados a mostrarles las realidades en las que viven muchas personas, 2/3 partes de las personas de la Tierra. Estamos obligados a hacerles ver los privilegios y agradecerlos, a compartir lo que ellos tienen, porque la tarea de la educación es simple y llanamente que el mundo sea mejor, y es tarea de la escuela y tarea de la familia. Así que vamos a abrir las ventanas de nuestros hijos al mundo tal como es en realidad. Merece la pena que ellos estén comprometidos, porque es su generación la que tendrá que terminar con las desigualdades. Creo que los padres y las madres tenemos una función fundamental para tener una sociedad mucho más justa y solidaria. Creo que hay que aprovechar los conflictos cotidianos que genera la convivencia para potenciar recursos y herramientas en nuestros hijos y en nuestras hijas para que sepan ser buenos ciudadanos. Está clarísimo, si en casa hacemos bien de guías, si en casa gestionamos bien los conflictos de manera positiva, seguramente ayudaremos a nuestros hijos a gestionar sus conflictos fuera de casa de una manera mucho más adecuada. O sea que adelante a mejorar la convivencia familiar para que tengamos todos una sociedad mucho más justa. Bueno, yo creo que la educación es la base para ir limando todas las desigualdades que se están generando en el mundo contemporáneo, entre otras cosas porque la propia palabra educación viene del latín educare, que significa conducir y guiar.
lo que implica que hay gente que conduce y que guía generalmente a los pequeñitos que vienen detrás. Si somos capaces de que esa palabra se convierta en el eje central del proyecto de vida, seguramente los que conducimos a los que van detrás tendremos mucho cuidado en que los que vienen detrás se incorporen al camino de la vida de una manera equilibrada y también sana. Yo creo que la educación es la base fundamental donde pivotar ese concepto de igualdad que hoy en día se echa en falta. Yo creo que la educación del hogar está totalmente relacionada con la desigualdad que hay o que no hay en el mundo, y de hecho, si los niños ven en su casa que los padres viven y se enfrentan al tema de la desigualdad de una forma concreta, de una forma respetuosa, de una forma que trate de evitarla y que les transmitan a sus hijos que ellos ven a todos iguales, sin hacer diferencias, ellos el día de mañana también van a sentir y van a actuar de esa misma forma. No debemos olvidar que educamos a través de nuestro ejemplo, y este es un tema más con el que debemos transmitirles lo que consideremos que es más adecuado. O lo mismo pasa con el tema de la desigualdad económica. Si tú ves a tu padre que trata a otra persona que tiene menos dinero con desprecio, como si fuera menos que él, es muy probable que ese niño el día de mañana haga lo mismo y trate a las otras personas de la misma forma. Como veamos a nuestros padres hacerlo, es lo que con muchas probabilidades haremos nosotros. Una de las cosas que podemos hacer para erradicar la desigualdad, sin lugar a dudas, consiste en trabajar la inteligencia emocional y la educación emocional, tanto desde casa como desde la escuela. Para ello creo que esta es la mejor herramienta que podemos utilizar, que consiste en que enseñemos a nuestros hijos, que enseñemos a nuestros alumnos a que identifiquen las emociones, a que sean capaces de ser conscientes de qué emociones están experimentando, a cómo se reflejan en el cuerpo y, por supuesto, a enseñarles estrategias para que el día de mañana sean capaces de autorregularse emocionalmente. Bajo mi punto de vista, la inteligencia emocional es lo mejor que podemos hacer para erradicar estas diferencias. Educar es un acto de amor. Y el amor no entiende del lugar donde has nacido, de profesión a la que te dedicas, de ciudad, de país o de color de piel. La educación tampoco debería entender de diferencia de género. Y todo esto, educar en valores, educar actitudes, sentir que juntos podemos llegar muchísimo más lejos que separados, y sentir también que yo puedo conseguir plenitud en mi vida sin la necesidad de que tú estés en el fracaso. Esto es posible cuando educamos en una escala de valores, con una mirada y con una situación de calma, generosidad y mucho amor dentro de la familia. Sepamos que el éxito personal no depende, como nos han vendido en muchas ocasiones, del fracaso del otro. El éxito personal es mucho más satisfactorio si lo hacemos en equipo. Cima podemos hacer todos, pero necesito un gran equipo para llegar hasta arriba, aunque cada uno de los que hace cima pueda celebrar su propio momento. Pues precisamente es esa la herramienta, la educación, entendiendo la educación como ese proceso en el que los niños, las personas, como yo, Cristina, salgo del sistema educativo después de todos esos años sabiendo quién soy, en qué soy buena, qué me hace única, especial y diferente, porque si yo sé eso de mí, tendré una sana autoestima, seré autónoma y seré capaz de luchar por mis sueños, de estudiar aquello que quiero o de aprender a ser autodidacta y dedicarme a aquello que a mí me apasiona, porque cuando trabajamos con el corazón entonces nos convertimos en muy buenos en ese trabajo que realizamos, y ahí es cuando mi posición económica, mi capacidad para seguir trabajando, pues a mí nunca, si trabajo en aquello que me gusta, que me apasiona desde el corazón, yo voy a seguir en ese trabajo, o en todo caso podré cambiar de empresas, pero vamos a sostenernos. Creo que entender la educación desde ese lado y no desde el solo memorizar o tener un tipo de inteligencia que es la que corresponde, lo que toca según el sistema educativo, ahí es cuando la educación a lo mejor pierde el propósito y el sentido. Así que yo creo que una educación de verdad supone el éxito social de todas las personas y la oportunidad de cada una de ellas. Como socióloga sé que a la hora de educarnos no todos partimos del mismo punto. La carrera no empieza en el mismo lugar para todos. Quien ha tenido una familia educada, que ha podido transmitir a sus hijos recursos educativos, parte de una posición muchísimo mejor.
Por tanto, hay que ayudar a las familias a dar a los hijos esas oportunidades que les van a situar en el mismo punto de partida cuando se enfrenten a la educación colectiva. Hay que ayudar a los padres y madres a tener recursos para educar mejor a sus hijos. Eso implica educar a los propios padres, facultarles para, a través de la educación que den a sus niños y a sus niñas, construir lo que en definitiva será un mundo mejor, con personas más libres y responsables, tomando decisiones para todos. El primer acercamiento de nuestros hijos al mundo es a través de nuestros ojos, a través de nuestros sentidos, de nuestra percepción del mundo. Es en ese momento donde se fijan algunas ideas que permanecen de manera casi imborrable a menos que haya un ejercicio posterior a fuerzas, o sea, un aprendizaje intentando erradicar esas percepciones que tenemos así, que con respecto a los problemas de diferenciación social, a las desigualdades económicas que existen, somos los padres los primeros transmisores de las mismas y sobre todo desde el mundo del miedo y de la inquietud, porque no todos tenemos la suerte de tener el futuro solucionado y porque es una condena bíblica que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Así que esos miedos, esos pesares, esas tensiones finalmente se transmiten. Todo padre, toda madre quisiera poder solucionar la vida de su hijo en el mismo momento en el que éste nace, poderle asegurar un futuro, poderle asegurar tener una vivienda, tener dinero, tener felicidad, porque solemos unir una cosa con la otra, pero eso normalmente no suele estar de nuestra mano. Lo que sí está en nuestra mano es la posibilidad de formarlo, de educarlo, de darle las mejores herramientas posibles para poder afrontar la realidad de un mundo que efectivamente está polarizado, dividido, sectorizado y donde la cuestión económica es fundamental, lastimosamente fundamental, y marca fundamentalmente, obviamente, las separaciones entre un bloque y otro bloque. Si los padres no tenemos esta visión crítica, si no somos capaces de hacer entender que a pesar de que esto exista, no es óbice para poder desarrollarse y ser feliz y que las herramientas para eso están a su alcance, estaremos cometiendo un doble error. Primero, la transmisión del miedo, de la tensión, de el creerse perteneciente a una clase que no tiene posibilidad de crecimiento. Y el otro, no dar las herramientas para que cuando sea joven o un joven adulto pueda romper también con ese lastre heredado por la familia. Así que educación, educación y educación. Y no solo para nuestros hijos, también para nosotros como padres. Creo que hay dos factores principales. Uno es la empatía y otro el valorar lo que tenemos. Si nosotros no somos empáticos con lo que pasa a nuestro alrededor, si no somos capaces de ver que alrededor hay personas que quizás no tienen lo mismo que nosotros, no son capaces de llegar a donde hemos llegado nosotros, o simplemente no vemos la sociedad en la que vivimos y nos centramos solo en el ámbito tan chiquitín en el que estamos, quizás no llegaremos nunca a darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por otro lado, si no valoramos lo que tenemos, uno de los problemas que hay en el mundo muy grande es la malnutrición. Hay mucho problema de malnutrición en el mundo por déficit de alimentos y eso es algo muy preocupante. Pero hay algo mucho más preocupante, que es que hay un problema de malnutrición porque hay un exceso de malas elecciones a la hora de tomar los alimentos. Entonces, si no valoramos el hecho de que tú puedes entrar a un supermercado, cogerte un brócoli y tener la facultad y la libertad de elegir brócoli, elegir manzana o elegir patatas fritas, no seremos conscientes de que hay otros países que no tienen esa capacidad de elección, que simplemente hay un problema de malnutrición, no porque no puedan elegir como tú, que tienes la capacidad de elegir lo que tú quieres comer en ese momento, sino porque no tienen ni siquiera acceso a alimentos en su día a día. Por lo tanto, la empatía y el valorar lo que tenemos diariamente creo que serían dos partes en la educación en el seno del hogar que harán que en un futuro podamos construir un mundo mejor.